invitado el doctor Eduardo Prado, presidente de la Asociación Panameña de Intensivistas, porque es importante hablar de este tema que quizás no han escuchado, que es la mucormicosis, y sobre todo ir hablando a través de esta evolución que ha tenido pues los avances científicos en cuanto a qué medidas ya resultan efectivas y cuáles no. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Gracias, buenas tardes a ti, Egna, y a toda tu radioaudiencia. Quiero empezar precisamente por explicar qué es la mucormicosis, doctor. Estaba viendo y revisando sobre la tasa de mortalidad y los miles de casos que ya se están registrando, por ejemplo, en la India, y que guarda relación precisamente con pacientes que ya han venido en recuperación con el COVID. Sí, mira, la mucormicosis o cigomicosis, como se llamaba anteriormente, es una enfermedad un tanto poco frecuente, ocasionada por un hongo del grupo Mucorales, donde el Rhizopus es el más frecuente. Es una variedad de hongos, pero el Rhizopus es el más frecuente como agente causal de esta entidad. Esta entidad tiene la característica de afectar a un grupo específico de pacientes, en resumen a los inmunodeprimidos, aquellos pacientes que tienen la defensa baja, para que nos entienda la población, y con mucha frecuencia afecta a pacientes diabéticos en una condición que se llama cetoacidosis diabética, que es un descontrol extremo de la glicemia, a los pacientes con cáncer, sobre todo si están recibiendo terapia inmunosupresora o están en una condición que se llama neutropenia, donde el conteo de sus células de defensa caen, y ese grupo, también a los pacientes que por algún motivo reciben terapia inmunosupresora, como los pacientes con enfermedades autoinmunes. Esos son los grupos más susceptibles a desarrollar infección o desarrollar mucormicosis. Y es cierto lo que tú dices, es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, dependiendo de la región que afecte de tu organismo, la mortalidad puede llegar hasta 90%. Ahora, antes de darle paso a mi compañero John de León, que está aquí con nosotros también, quisiera saber la relación que hay con los esteroides, porque hay algunos científicos que dicen que más allá de estar relacionado con el mismo COVID, está más bien relacionado con los esteroides que se le aplica a los pacientes que han estado pues, afectados por el COVID. Correcto, mira, una de las herramientas que nos ha dado en su momento mucho beneficio, gran beneficio, sobre todo en sacar adelante a los pacientes COVID cuando entran en esta etapa pulmonar que caen en incapacidad de oxigenar, fue el uso de los esteroides, que aún se siguen usando y reitero, da mucho fruto. La teoría que hay, lo que ocurrió en la India, ustedes recordarán que semanas atrás tuvieron una segunda ola terrible, al punto que se quedaron sin insumos, sin oxígeno, sin capacidad de respuesta a la población. Y como medida heroica se decidió dar esteroides de manera temprana para tratar de frenar esta llegada de los pacientes a necesitar oxígeno suplementario. Es decir, trataron de frenar esta respuesta inflamatoria o que progresara la fase pulmonar del COVID, dándole esteroides de manera adelantada. Hay que recordar otra situación. La India es el segundo país del mundo con mayor número de diabéticos. Los esteroides tienen dentro de sus efectos secundarios la disminución de la respuesta inmunológica del paciente y segundo, el descontrol de las cifras de glicemia, inclusive en aquellos pacientes que no son diabéticos. A nosotros nos ha tocado vivir la experiencia, pacientes no diabéticos de 30 años, independientemente de la edad, con cifras de glicemia por arriba de 300. Está demostrado que el descontrol de la glicemia incrementa la mortalidad de los pacientes, en todos los pacientes críticos, y en los pacientes con COVID no es la diferencia. Pero esta condición, la diabetes descontrolada, es uno de los factores de riesgo, como yo decía al inicio, para desarrollar mucormicosis. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Por qué la India? ¿Por qué la India y no Inglaterra, no Brasil? ¿Por qué la India? Reitero, la situación fue probablemente el uso temprano de los esteroides, con todo respeto, tal vez como medida desesperada, y segundo, porque tiene una población alta de diabéticos. Al diabético tú le pones esteroides y rápidamente se descompensa. Si tú no tienes los insumos o las herramientas para llevar un control estricto de esta glicemia, lo haces propenso a muchas cosas, a infecciones,
no solo por hongos, por bacterias, si tienen algún tipo de herida, a dificultad en la cicatrización de esta herida. Es decir, los efectos secundarios al administrar esteroides deben ser vigilados o monitoreados de manera estrecha y corregidos de manera temprana. Quiero suponer, porque yo no tengo información de la India objetiva, quiero suponer que ellos usaron esteroides de manera temprana, tuvieron descontrol de la glicemia, no tuvieron la posibilidad tampoco de llevar un control estricto de la glicemia, y eso dio a la postre con el número importante, alarmante de casos de mucormicosis. En una semana llegaron a tener 9.000 pacientes. Eso es una cifra, reitero, alarmante. Doctor, siendo una infección fúngica que precisamente está atacando a pacientes de COVID, ¿deberíamos nosotros preocuparnos aquí en Panamá o estamos lejos de llegar a ese punto, nivel de tener aquí pacientes con, pues en esta etapa de recuperación por COVID y con las características que usted ha descrito, con la peligrosidad de poder desarrollar este hongo negro o una mucormicosis? Sí, mira, yo creo que el punto clave de esta entidad es la del diagnóstico temprano. Esta situación que está viviendo la India nos obliga a todos los médicos que estamos atendiendo pacientes con COVID a darle un seguimiento más estrecho. Muchos de estos pacientes en la India eran pacientes, como bien tú dices, que ya estaban fuera del hospital. Entonces, al momento de darle salida a nuestro paciente, uno, y sobre todo si es un paciente que durante su estancia ha requerido dosis altas de esteroides y ha estado con descontrol de glicemia, del azúcar, darle las recomendaciones ante el aumento de volumen en un ojo, dificultad para ver, lagrimeo espontáneo, eritema o enrojecimiento, dolor en la mandíbula o en las mejillas, salida de secreción purulenta por las fosas nasales, dificultad para meter aire a través de las fosas nasales, son datos de alarma que nos obliga o los obliga a los pacientes a acudir a buscar asistencia médica. No estamos, contestando tu pregunta, no estamos lejos de esto, porque, reitero, el COVID nos ha dado muchas sorpresas, por decirlo así, en esta pandemia, y aparte de lo que ahorita estamos viviendo, que es el paciente post-COVID con neuropatía, miopatía, daño pulmonar crónico, tenemos que también abrir los ojos, encender las alarmas y estar vigilantes de la posibilidad de que un paciente desarrolle mucormicosis. No alcanzo a escuchar. Sí, el micrófono, John. Ajá, y sí, disculpe, lo que le quería preguntar, ¿hay que hacer un estudio bacteriológico además de todo lo otro que usted enumeraba, por ejemplo, el tema de las fosas paranasales y todos los otros aspectos que evalúan el experto? ¿Habría que hacer un estudio bacteriológico en todo caso para determinarlo? Sí, los primeros datos o signos son los que yo acabo de comentar. En el momento que el paciente llega al cuarto de urgencia o a tu consultorio, uno debiese hacer una tomografía de senos paranasales, una tomografía cerebral y de senos paranasales. Si existe datos de una lesión intranasal, ahí tendríamos que apoyarnos en el especialista que es el otorrinolaringólogo para que le hiciera una endoscopía nasal con toma de muestra y biopsia, que ese es el estándar de oro para el diagnóstico de mucormicosis. Doctor, pasando a otro tema. Ya hemos visto que ha avanzado mucho los estudios a nivel científico sobre la evidencia de qué es lo que resulta efectivo, qué es lo que no resulta efectivo. Leía también hace poco que en Colombia ya se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, esa excesiva limpieza de superficies y otras medidas, como por ejemplo la toma de temperatura, lavar incluso el supermercado completo cuando se llega a casa, están en desfase. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Coincide usted con lo que se está estableciendo o se está llevando a cabo en Colombia, o debemos seguir con estas medidas, o qué otras medidas deberíamos descartar? Sí, como te decía en un inicio, en estos 14 meses hemos aprendido muchas cosas. Al comienzo, probablemente como medida desesperada también, adoptamos muchas medidas que con el transcurrir de los meses no arrojaron tan buenos resultados. Una de estas medidas es el famoso lavado de zapatos. Eso no ha demostrado tener mayor beneficio. Inclusive, lo que tú mencionabas, la toma de temperatura en la entrada de los locales comerciales, tampoco ha arrojado mayor beneficio, sumándole que muchas veces el aparato está mal calibrado,
La Exacto. persona que hace la medición encuentra temperaturas como de 33 grados Celsius y lo considera normal, cosa que es extrañísima en un ser humano o poco frecuente, de tal forma que no es una medida que impacte en detener la propagación del COVID. Lo que sí nos ha demostrado que frena esta propagación del COVID definitivamente es el uso de la mascarilla adecuadamente que cubra nariz y boca, mantenernos a 2 metros de distancia, recibir la vacuna cuando nos corresponda. Otra medida es evidentemente evitar las multitudes y una muy importante es el lavado frecuente de manos. ¿Okay? Eso es lo que hasta este momento ha demostrado aminorar o disminuir la propagación del virus. Hay muchísimas cosas. Yo sé que hay muchas empresas de aerosoles, de spray que se volvieron más ricos de lo que eran vendiendo y comprando el público estos productos que, reitero, no da mayor beneficio. Doctor, desde la perspectiva de usted que es especialista en el área intensivista, ¿se necesitaría en algún momento reconsiderar lo que ha dicho el Ministerio de Salud en cuanto a las vacunas que se aplicarían, o sea, ampliar el portafolio? ¿Sería una posibilidad a mediano o largo plazo o hasta el momento lo que ha planteado el Ministerio de Salud de quedarnos con las que hasta el momento se han negociado y se han establecido para aplicar las dosis en este programa 2021 es necesario? Sí, acuérdense que nosotros estamos dependientes de la capacidad que tengan las empresas productores de la vacuna de correspondernos o de respondernos a nosotros o de ofrecernos los productos, en este caso las vacunas anti-COVID-19. En un mundo ideal, nosotros debemos procurar tener para finales de este año, a más tardar, cubierto el 60-70% de nuestra población. Eso definitivamente nos diera pie, nos diera posibilidad de hacer muchas otras cosas, como abrir el comercio ya de manera habitual, permitir el desplazamiento, abrir los puertos o aeropuertos que estén cerrados o a los países que estén en este momento cerrados. Pero reitero, estoy de acuerdo que se debiese aumentar este programa de vacunación, pero no depende exclusivamente de lo que quieran las autoridades o lo que queramos nosotros como personal de salud, depende mucho de las empresas fabricantes de la vacuna. Ahora, doctor, a nivel de cuidados intensivos, ¿qué cosas esta pandemia, este COVID, les deja a ustedes como esas lecciones aprendidas? ¿Qué cosas nuevas se les han presentado con las cuales se han tenido que enfrentar retos, desafíos y que verdaderamente, pues reitero, les queda como lecciones aprendidas frente a cualquier otra pandemia a la cual podamos nosotros como país y mundialmente tener que enfrentarnos? Mire, hemos aprendido muchas cosas. Yo siempre uso esta frase. Hemos aprendido a trabajar en equipo. Durante la pandemia dio pie que no solo los intensivistas estaban en la unidad de cuidados intensivos, tuvimos colaboradores desde médicos generales, cirujanos, tuvimos ortopedas, en fin, tuvimos especialistas no tan afines a cuidados intensivos apoyando. Entonces, eso nos ayudó a trabajar en equipo. Hay que resaltar la labor de enfermería, terapeutas respiratorios, técnicos de enfermería, todo el personal que trabajó hombro a hombro. Nos enseñó también la importancia de las medidas de protección. Si se puede sacar algo positivo de esta pandemia es que entendimos, para los que no lo comprendían, que la protección del personal de salud beneficia no solo al personal de salud, sino también al paciente, porque evitamos o disminuimos el riesgo de infecciones cruzadas, es decir, pasar una infección de un paciente a otro paciente. Entonces, esas son de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, a administrar los recursos, a saber ser economistas en salud, a saber cuándo a este paciente le está indicado dar este medicamento y cuándo retirarlo porque no le ofrece mayor beneficio. Y eso fue producto de las limitaciones que tuvimos en su momento de equipo, de dispositivos, de medicamentos. Sí, doctor, me parece muy curioso, revisaba cifras. Cuando nosotros tuvimos esta crisis de diciembre, las edades en las que se comprendía el rango de personas que entraban a las salas de cuidados intensivos iban de 30 a 40 y lo comparaba con lo que eran las cifras al inicio de la pandemia, que se hablaba de personas en edad adulta, adulto mayor. Esta probabilidad de que sigan ingresando personas de más edad depende de que
bajo esa premisa suponíamos que los más jóvenes no se iban a contagiar y qué medidas debería tomar esa población más joven ahora que tenemos esta flexibilización de medidas para salir o hacer algunas actividades. Correcto. Mira, no era que los más jóvenes no se iban a infectar, sino que iban a estar infectados, pero no iban a tener una afectación tan severa o no iban a tener una unidad de cuidados intensivos y nos dimos cuenta que no era tan así. Y la explicación para eso que ocurrió en noviembre y diciembre, hay varias, pero una de eso es que los abuelitos, perdonando la expresión, o los mayores de 60 años, ellos mismos comenzaron a defenderse y a mí me tocó escuchar pacientes que me dijeran, oye, mi papá me dijo o mi abuelo me dijo que no me viniera, no lo fuera a visitar y tengo 3 meses sin verlo. Entonces, yo creo que los abuelitos fueron más rígidos, sí, establecieron sus medidas, distanciaron a los nietos y a las personas más jóvenes, y los más jóvenes siguieron saliendo, siguieron acercándose a grupos en espacios reducidos, de pronto tal vez relajándose un poco las medidas de protección, y eso dio pie a que viéramos más pacientes de 30 hasta de 20 años en la unidad de cuidados intensivos. Eso le iba a preguntar, doctor, y con eso concluimos. ¿Se ha encontrado entonces cuadros de personas jóvenes sin ninguna necesariamente comorbilidad en cuidados intensivos por el COVID? Correcto, y voy más allá. Hemos visto desafortunadamente pacientes de 24 o 26 años fallecer sin comorbilidades por un COVID que los atacó, los afectó y desafortunadamente los llevó a la muerte. Mensaje final de cierre, doctor, entonces, frente a esos cuadros que usted como intensivista se ha encontrado producto de la COVID-19. Mire, el mensaje final para todos estos jóvenes. Correcto. El mensaje final es que sigamos protegiéndonos, guardando las medidas, el distanciamiento. Yo sé que para la economía del país debemos seguir, tratar de echar hacia adelante, pero lo podemos hacer siempre y cuando mantengamos las medidas de protección y en su momento oportuno, cuando nos toque, la vacuna. Doctor Eduardo Prado, presidente de la Asociación Panameña de Intensivistas, un placer tenerlo aquí en este espacio. Que tenga una linda tarde. Bienvenido siempre. Gracias. Igual. Buena tarde. 4:27. Nos vamos a un pequeño cambio, pero al volver